Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos una vez más aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, un programa médico, educativo para toda la familia dominicana. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, doctor. ¿Todo bien? ¿Usted? Hoy tenemos un programa igual que todos los domingos. Tenemos como invitado muy especial el doctor José Rafael Dunker, médico psiquiatra, terapeuta familiar. La doctora tendrá su cápsula acerca de la fiebre del tomate, muy interesante. Que está en boga. En boga, sí. Yo les hablaré de un nuevo medicamento usado para los pacientes que van a ser trasplantados de riñón. Y en tercer lugar, la entrevista con el doctor José Dunker Lembert. No se lo pierda, siga con nosotros luego de la pausa. Gracias por estar con nosotros. En el segmento dermatológico de hoy vamos a hablar sobre un nuevo virus que está afectando a la población infantil en la India. Y es una enfermedad nueva, diagnosticada. Los casos comenzaron a aparecer en el mes de mayo y es llamada la fiebre o la gripe del tomate. Resulta que ahora hay una nueva afección viral a los seres humanos. Están resurgiendo virus nuevos, de los cuales muchos de ellos pues tenían mucho tiempo de no aparecer o son de nuevo, quiere decir que los casos son de reciente aparición, y uno de ellos es que es el productor de la fiebre del tomate, que es un virus familia del virus de mano-pie-boca, que es un virus de Coxsackie. Esto se han descrito hasta la fecha, hasta el día de ayer, 82 casos en una zona de la India, en donde son los niños menores de 5 años los que se encuentran afectados. Los síntomas son muy parecidos a los síntomas del COVID: fiebre, dolor de cuerpo, malestar general y la aparición de ampollas rojas y dolorosas en la piel, las cuales pueden ser de unas pocas a múltiples ampollas y que dura aproximadamente 2 semanas el cuadro completo, con una resolución espontánea, quiere decir que se quita, no hay tratamiento, simplemente tratamiento sintomático. Lo bueno de todo esto es que no peligra la vida del niño. Hasta ahora no han documentado fallecimientos. Tampoco hay vacunas para la fiebre del tomate. ¿Por qué se llama el tomate? Bueno, porque las lesiones, las ampollas son tan grandes y rojas que pueden semejar a un tomate. Por eso es que se le llama la fiebre del tomate. Se contagia por contacto directo, o sea, con personas que tengan la enfermedad, ya sea por tocar objetos que ha tocado el enfermo o por estar en contacto con el que padece la condición. Realmente tenemos siempre que estar atentos a todas las cosas que están pasando en el mundo, porque muchas veces pensamos que están muy lejos y cuando nosotros nos damos cuenta están ya en transmisión en los otros países. Todavía hasta ahora se ha quedado ahí en la India. No hay ningún otro país que haya documentado ningún paciente con la fiebre del tomate. Sin embargo, siempre debemos estar a la expectativa y conociendo lo que hay nuevo, porque no estamos exentos, nadie está exento de que haya un caso en cualquiera de nuestros países. Así que ya lo saben, esto es en niños menores, aunque se han documentado personas con el sistema inmunológico bajito, inmunosuprimidos, que han presentado la enfermedad, y los padres de los niños, algunos, que también por contacto con las lesiones cutáneas de la piel se han contaminado. Así que eso es lo nuevo, la fiebre del tomate. Se parece a la viruela del mono, sin embargo las lesiones son de mayor tamaño y tienen predilección por niños menores de 5 años. Ya que sabemos que la viruela del simio puede dar a los adultos, esta tiene predilección por los niños. Así que vamos a seguir manteniendo nuestras medidas y vamos a seguir esta enfermedad, viendo la verdad a través de las informaciones que nos dé la Organización Mundial de la Salud, y estar pendiente de esto.
Y hasta aquí mi cápsula en la tarde de hoy. Vamos a continuar con una pausa y luego de esta viene el doctor Estrella con su cápsula urológica de la tarde de hoy. Nos vemos luego. Siguiendo con nuestro programa, tenemos una cápsula urológica que hoy hablaremos sobre un nuevo medicamento que mejora mucho la aceptación y la tolerabilidad de los trasplantes renales. Y no solamente eso, sino que también se está usando en pacientes ahora, se está haciendo la investigación en señoras embarazadas que pierden, que hacen muchos abortos a repetición, porque se está pensando en un problema inmunológico, es decir, un rechazo a alguna estructura del embarazo, ya sea la placenta o estructuras proteicas que pueden pasar a la sangre del feto a la madre. Se trata de la inlifidasa. La inlifidasa es un medicamento de reciente aparición, es un medicamento biológico extraído de la cápsula de una bacteria, de un Streptomyces, y que funciona, ahí tenemos, inlifidasa, y que bloquea los anticuerpos que rechazarían el trasplante renal. Dice que acepta los trasplantes renales de estos pacientes casi. Bueno, mejora la aceptabilidad casi en un 100%. Es un medicamento que se empezó a usar en Barcelona, ahora está usándose en Estados Unidos también. Está en estado de experimentación. Se usa 5 o 6 días antes del trasplante y ya les digo que mejora de forma muy importante el trasplante renal. La inlifidasa. Esperamos que pronto llegue al país para que pueda mejorar la capacidad de trasplante en los pacientes que tenemos. Así que hasta aquí nuestra cápsula urológica y siga con el programa de Medicina de Cuerpo y Alma. Hoy con una entrevista muy especial, se trata del doctor José Rafael Dunker Lambert, quien nos hablará sobre la violencia y la familia. Siga con nosotros luego de la pausa. Muy buenas tardes, queridos amigos, querida familia dominicana. Gracias en primer lugar por permitirnos entrar en sus hogares otra tarde más aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Y tenemos hoy un invitado muy especial, el doctor José Dunker Lambert, un doctor muy conocido, médico psiquiatra dominicano con más de 27 libros escritos en su haber, y que nos acompaña hoy para hablar de diferentes temas, entre ellos la violencia y las enfermedades mentales. Doctor, muchas gracias por corresponder a nuestra invitación. Es un honor y un placer tenerlo aquí. Sí, gracias por esta invitación. Bueno, el tema de la violencia realmente está sobre el tapete. Y debo decirle que no solo en República Dominicana, el mundo en este momento está sufriendo una escalada de la violencia. Hay ahora mismo 57 zonas del mundo donde hay una guerra. Solamente nos informan de Ucrania, pero hay otros 56 lugares donde están muriendo gente continuamente. Y los países del mundo occidental, por lo menos, están experimentando un alce en la violencia. O sea, Estados Unidos, México, Brasil, España, Europa, todos esos lugares están reportando un alza en la violencia. De modo que, de alguna manera, aquello repercute sobre nosotros. Aunque nosotros tenemos nuestras propias causas de la violencia, que son típicas, hay 2 o 3 raíces de la violencia. Una es sistémica, los países donde se vive bajo el imperio de la ley, donde se respetan las reglas establecidas, tienen tasa más baja de violencia. Eso pasa en Europa todavía.
Y los países donde no rige el imperio de la ley hay más violencia. O sea, hay una situación sistémica claramente confirmada por las estadísticas. Y el segundo factor es la familia. O sea, si tenemos desintegración familiar, eso va a favorecer la violencia. Y eso está pasando en República Dominicana. Hay un poco de las dos cosas. Y quizás también el impacto de la situación mundial, todo eso repercute a nivel local. Y hay circunstancias agravantes, por ejemplo, cuando hay una carestía, cuando hay falta de dinero, cuando hay una situación de carestía, de escasez y de inflación, pues también eso causa un poco de, ¿cómo se dice?, de acentuar estos problemas. Correcto, las diferencias sociales. Nosotros vivimos una situación de un sector de la población que es demasiado rico. O sea, que hay funcionarios que ganan 1 millón y 2 millones de pesos mensuales. Entonces, eso provoca que cuando tú vas a las plazas, tú ves una serie de cosas ahí que todo el mundo quiere utilizar. Todo el mundo quiere ir a una plaza, pero no todo el mundo tiene para ir a una plaza. Y aquí hay sitios con unos productos, me han llevado a los sitios donde hay carteras que valen 100,000 pesos. Una cartera, una cosa así extravagante. Entonces, cuando tú vives en una sociedad que te están sopeteando tanto lujo, carro de último modelo, ropa fina y otra gente que no tiene nada, ese desequilibrio también atiza violencia. Doctor, ¿y la violencia es un comportamiento aprendido? ¿Se aprende a ser violento en la familia? Sí, se aprende a ser violento. Hay dos situaciones típicas que podemos identificar como generadoras de violencia. Una es la violencia, o sea, cuando en la casa los hijos sufren violencia, aprenden a ser violentos. Eso está muy claro. El maltrato físico construye maltratadores. Pero también la negligencia parental, los hijos que ruedan de casa en casa, los hijos que se crían sin la seguridad de un hogar que es su hogar, estos muchachos son propensos a los peores actos de violencia. Si ustedes recuerdan aquel muchachito de 19 años en Estados Unidos, el que mató a los 19 en la escuela. Los niños, sí. Sí, en Uvalde. En Uvalde, sí. En Uvalde, Texas, sí. Sí, este muchacho era un muchacho víctima de un hogar disfuncional. O sea, él vivía con la abuela en el momento que ocurren los hechos. Y la primera persona a quien le dispara es a la abuela. Antes de irse al colegio. Sí. Antes de irse al colegio. O sea, yo tengo nietos, pero yo no me imagino mi nieto disparándome. O sea, si un nieto dispara a su abuelo, está reflejando una situación de disfunción familiar grave. Entonces, las condiciones en la casa, mira, los niños necesitan una casa donde ellos desarrollen lo que se llama sentido de pertenencia. O sea, que yo siento que yo soy parte de eso, me quieren y yo noto seguridad. Esta es mi mamá, este es mi papá. Cuando yo tengo eso, yo no voy a ser un antisocial. O sea, los antisociales carecieron de una casa para formar sentido de pertenencia. Y no solamente quizás que carecieron de una casa, carecieron de cariño, de padres responsables, de padres que le enseñaron y le dieron, le manifestaron amor, ¿verdad? Y buen trato, sino que también quizás sufrieron maltrato y por eso ellos son también abusadores y violentos. Maltratadores. Eso está, lo vemos en el consultorio y lo dicen los estudios. Cuando tú vas a los reformatorios, cuando tú vas a los sitios con muchachos inadaptados, tú compruebas claramente el déficit familiar. En una oportunidad fui a un evento y ahí había una autoridad militar
que tiene que ver con uno de estos sitios, y él se me acerca y me dice, doctor, pero ¿qué tiene que ver la familia con todo esto? Porque mire, todos esos muchachos que yo tengo en ese sitio, ninguno tiene una familia completa. O sea, él hizo su diagnóstico. O sea, él observó. Se percató de eso. Si un día te asalta un muchacho en la calle, tú puedes estar seguro que ese muchacho no se crió en una casa con papá y mamá. En el 90 y tanto % de los casos vienen de disfunción familiar. Mira, y es un reto muy grande para nuestro país, porque estamos asistiendo a una desintegración familiar importante. Mira, lo que estamos viendo en las escuelas públicas, que a veces nos graban un video y vemos los desastres desde el punto de vista sexual y de otro tipo que está pasando en las escuelas públicas. Mira, cuando esos muchachos sean los diputados y senadores del país, habrá que irse de este país. Porque no estamos construyendo ciudadanos responsables para un país organizado. No, y las personas no se dan cuenta, el ciudadano no se da cuenta de que la familia es la primera unidad social, funcional, estructural de la sociedad, de un país, del mundo, de una conglomeración de países, o sea, de todo lo que sería la ONU y todo eso. Es la familia, ahí que está todo. Sí, mira, y eso no es solamente una declaración teórica de que la familia es la célula básica de la sociedad, sino que es el resultado de estudios que se han hecho. Max Weber, por ejemplo, él observó durante la Revolución Industrial que los países que despegaban, que estaban a la cabeza del desarrollo, eran los países donde predominaba la familia nuclear. Y los que se quedaban detrás eran las familias donde no había esa vigencia de papá y mamá criando a sus hijos. Él luego trasladó sus estudios al Asia y comprobó el mismo fenómeno. Donde hay familia nuclear intacta, hay desarrollo. Donde hay promiscuidad u otros arreglos familiares, ahí es donde va a haber atraso y estancamiento. Doctor, en la República Dominicana se está dando un fenómeno desde hace mucho tiempo ya, mermó un poco en la pandemia, que se veían menos casos, pero el caso de los feminicidios como tal, que es todos los días uno lee 1, 2, 3, hasta 4 mujeres en un solo día. Ustedes los que estudian terapias, que son psicólogos, que son psiquiatras, han analizado ese fenómeno de qué es lo que pasa en Santo Domingo con esto, por qué es que el hombre tiene esa conducta. Yo sé que en muchos países, no solo el dominicano, porque uno lee también que hay otros países en donde se cometen feminicidios a diario, pero aquí está bastante alta la violencia contra la mujer en ese caso. Sí, es un gran problema, un escándalo. La muerte de mujeres de parte de sus propias parejas o exparejas. Y nuestras estadísticas son alarmantes y hay que destacar que muchas veces estas mujeres han buscado protección y no la han recibido, porque nuestros servicios, la Fiscalía no tiene todos los recursos necesarios para ayudar a estas mujeres. De todas maneras, hay que decir que son parte del fenómeno de violencia general. O sea, no es una violencia específica contra las mujeres. En realidad, cuando se trata del hogar, la proporción suele ser 80-20. Usted ve, 80 mujeres, 20 hombres, pero cuando tú vas a la calle, ahí se invierten las cifras. 80 hombres por 20 mujeres que sufren en la calle. O sea, y terminan muriendo más hombres de violencia que mujeres en cualquier sociedad. Entonces es un tema de violencia general y todo responde a un sistema, a una sociedad funcionando mal. Déjeme dar esta explicación que yo doy muy clara en mi libro, Cultura del Tigueraje. Es el último libro suyo. Sí, en República Usted Dominicana. lleva 28 libros escritos, doctor. Sí, 28 libros. Esta es una segunda edición de este libro, pero aquí yo explico
Mire, la sociedad es un sistema y el sistema se compone de muchas partes. Entonces, cuando uno ve la violencia intrafamiliar, uno está viendo una parte del sistema. Cuando uno ve los accidentes de tránsito, eso es otra parte del sistema. Cuando uno ve corrupción, eso es otra parte, abusos. Todo eso es parte del sistema, pero la raíz es que no hemos aprendido a respetar reglas establecidas. Porque no respetamos reglas, es que hay accidentes de tránsito. O sea, no es que no sabemos manejar, no es que faltan infraestructuras físicas, es que no respetamos las reglas elementales de conducir por las calles. El alcohol y la imprudencia también. El alcohol, porque esa es otra imprudencia, manejar bajo los efectos del alcohol. Pero no se respetan, porque muchas veces las instituciones o los que están encargados en que se respeten son los primeros o que la irrespetan, o el que la irrespeta no recibe realmente la penalidad por su falta de respeto. Entonces se vuelve un círculo vicioso de que, por ejemplo, se ve en el tránsito mucho un motorista hablando por el celular y no lo multan. Pero si un AME lo ve usted en una jipeta, lo para y lo multan. Exacto. Entonces son cosas que hacen que la desigualdad haga que la gente no quiera respetar las leyes, porque las leyes no pueden ser para uno y para otro no, supone que deben ser para todos. Sí, imperio de la ley implica tolerancia cero, eso significa que el que la hace la paga. Claro. Un régimen de consecuencia. Régimen de consecuencia. Cuando tú tienes régimen de consecuencia, eso disminuye la violencia y el malestar social en general, porque si tú no corriges, tú fomentas las malas prácticas. Y aquí ha habido siempre mis corruptos favoritos. O sea, lo que yo, ¿verdad?, de alguna manera tolero, y eso fomenta malestar general. Sí, sí, sí. Doctor, también la violencia tiene una tasa alta. Y en nuestras familias también se ha visto una tasa alta de divorcio. Creo que anda por más del 40%. Entonces, bueno, está ese problema ahí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacen precisamente los médicos, o usted, un hombre con tanta experiencia con terapia familiar, cómo hacer para que un divorcio, cómo hacer lo mejor posible para que un divorcio no afecte la descendencia, los hijos, principalmente cuando son menores de edad? Bueno, la respuesta es muy clara. Hay que evitar el divorcio y podemos hablar sobre eso, cómo evitar el divorcio, pero una vez que se produce el divorcio, el tema es no afectar a los hijos. Exactamente. Y los padres divorciados tienen que aceptar el divorcio sin perjudicar a los hijos. El problema es que muchas veces los hijos son el centro de una guerra que continúa entre la antigua pareja. Y entonces los hijos que se quedan con mamá son literalmente intoxicados por mamá. O sea, mamá vive metiéndole todo lo negativo de esa pareja. Y esa pareja, cuando le toca estar con los hijos, entonces arremete contra mamá delante de sus hijos, cada uno tratando de mostrarse como la parte buena, pero ahí es que le hacemos daño a los hijos. Entonces la regla es, si te divorcias, saca a los hijos del problema. Limítate a ser una buena madre o un buen padre, pero sin detractar a tu pareja. Nunca hablar mal de... Nunca hablar mal de tu pareja. Porque cuando tú le hablas mal a tus hijos de su papá, no es de tu ex esposo que le estás hablando. Es de su papá. Es del papá de ellos. Y eso perjudica la salud emocional de los hijos. Es una regla básica. Tú te divorcias, pero no pretendas divorciar a tus hijos de tu expareja. Exactamente. Doctor, usted habla de violencia intrafamiliar. Muchas veces hay conductas que uno no puede identificar que son violencia. Porque a veces hasta uno dice, eso es machismo. O uno ha visto eso normal dentro de la misma familia de uno. ¿Cuáles conductas puede usted mencionar
que sean consideradas violencia dentro de una familia? Bueno, hay una escala de violencia y la sociedad machista incurre en prácticas que son manifestaciones de violencia. Y normalizadas, vamos a decirlo normalizadas. así. Sí. Por ejemplo, hay hombres que dicen, mi mujer no trabaja fuera de la casa. Eso es violencia, porque eso significa que la tiene que tener trancada. Y ya eso, aunque no haya golpe, ya eso implica un nivel de violencia. Hay también violencia verbal, expresiones que se usan que uno no debe usar contra nadie. Desméritos. Sí, desméritos, que son también formas de violencia. Hay conductas de imposición. Realmente una ventaja del matrimonio es tener con quien consensuar las cosas, porque yo tengo criterios para decidir, pero cuando me someto al consenso con mi esposa, aunque parece más difícil, pero realmente me someto a un criterio de revisión. Y dos cabezas piensan mejor que una. Claro que uno tiene que tener madurez para aprender a escuchar a la pareja, pero el que pretende siempre tener la razón se va a equivocar con más frecuencia, porque nadie se la sabe toda. Y ahí está una de las riquezas del matrimonio, que si una pareja aprende a escucharse la una a la otra y a consensuar, va a tomar mejores decisiones. Lo que estoy diciendo es que hay una escala de violencia, y en el caso de la familia, una mujer tiene que estar alerta para saber cuándo escapar de la situación. Exacto. Y no esperar hasta el último momento, Claro. el desenlace de todo, que puede ser la muerte en la misma casa donde debió haber recibido protección. Doctor, uno de sus libros se llama Ideología del Bien Común. Correcto. Sí, yo en ese libro hago una propuesta política y ahí admito el bien común como una aspiración universal. O sea, todos los grandes pensadores en la religión y en la política han concebido el bien común como el objetivo final. O sea, deberíamos tener una sociedad organizada para el bien común. El asunto es cómo lograrlo. Por eso me acordé, porque usted hablando de la familia, el bien común comienza en el hogar. Comienza es en el hogar. el ambiente básico, nuclear, donde nos criamos y donde nos desenvolvemos desde que nacemos hasta que morimos. O sea, pasamos de ser hijos, pasamos a ser luego nietos, somos padres y luego somos envejecientes y tenemos que convivir con la familia. En cada momento de la vida hacemos un papel diferente que tenemos que adaptarnos y presentar nuestra teoría y nuestras ideas para el bienestar de ese primer núcleo, de ese primer ambiente familiar primitivo que se maneje con bienestar. Correcto. La familia es el comienzo de todo, pero la sociedad también tiene que propender al bien común. Por eso no puede haber una desproporción ilimitada en la adquisición de bienes. O sea, se establecen impuestos. Una clave del sistema europeo, que es un socialismo de centro, lo que vive Europa, es que ellos le cobran impuestos altos a los que pueden pagar, y con eso resuelven todo el problema de educación y salud de la población. O sea, en Europa, cualquier persona que se enferma recibe toda la atención médica que necesita. En cualquier país de Europa. Igual con rico. Todo el mundo. Tiene acceso. Sí, tiene acceso. Y también para educación. O sea, tú te educas hasta donde donde el cerebro te dé. Y eso es así porque te cobran impuestos. Hay países que te cobran el 50% de los impuestos.
Bueno, pero lo invierten bien después. Pero tú te sientes satisfecho porque es que todo está resuelto. Funciona. Todo está resuelto, funciona. Y en Europa el desnivel social es menor, o sea, tú no notas esa diferencia que tú notas en República Dominicana entre ricos y pobres. O sea, aquí el rico es realmente rico y el pobre es realmente pobre. Esa frontera también genera violencia. Porque cuando tú llegas a tu casa y tú no tienes para resolver, yo no quiero justificar la violencia de esa manera, pero en individuos débiles, con mala experiencia en su formación, son caldo de cultivo para reaccionar negativamente ante esas situaciones. Sí, sí, eso es lo que dice Galton en el triángulo de violencia invisible. Esa es una de las teorías del origen de la violencia. Perfecto. Doctor, usted habló una vez en un artículo en el periódico que había, hace mucho tiempo, yo lo sigo y lo leo, que habían así como hay tres colores primarios, el azul, el rojo y el amarillo, y de ahí salen todos los otros colores, hay tres sentimientos primarios, primitivos, el miedo, la vergüenza y la culpa. ¿Cómo eso tiene que ver con la formación del ser humano y su comportamiento y todo lo que estamos viendo? Sí, es una de mis investigaciones más importantes. Mira, yo descubrí en la Biblia, en la historia de Adán y Eva, las tres respuestas de Adán y Eva después de la caída: vergüenza, miedo y culpa. Entonces me puse a investigar en el campo de las ciencias humanas y descubrí varios autores confirmando esas tres emociones como básicas. No voy a dar la lista, pero tengo más de 10 autores que de manera independiente acertan a decir vergüenza, miedo y culpa, las tres emociones básicas. Pero finalmente yo me puse a estudiar sobre el cerebro y hay lo que se llama en neurofisiología la hipótesis de MacLean sobre el cerebro trino, y concluí observando que las más recientes investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro descubren un cerebro alrededor de 3 circuitos que tienen que ver con miedo, vergüenza y culpa. Te lo resumo así rápidamente, aunque es un tema más largo. Pero nuestro cerebro tiene, por ejemplo, una amígdala cerebral, que es un órgano que cuando hay peligro, cuando se detecta peligro, se dispara. Es un circuito del miedo. Y hay personas que su personalidad está marcada por la amígdala, que son reactivas, impulsivas, como dicen algunos, gente de mecha corta. Pero hay también en el cerebro lo que se llaman los ganglios basales, que es un circuito de búsqueda de satisfacciones, placer, bienestar. Donde actúa la dopamina. La dopamina influye en todo eso. Y cuando se frustra esa búsqueda de satisfacción en el medio, de quedar bien, de que me quieran, yo siento vergüenza. Eso tiene que ver con los ganglios basales. Y finalmente, aquí en la corteza prefrontal, detrás de la frente, está la parte del cerebro que es como un freno para los otros circuitos. Y freno es cuando tú sientes culpa. O sea, cuando tú sientes como que... o que pudieras ser culpable de algo, si te pasa. Culpable de algo. De modo entonces que el cerebro incluso está construido alrededor de 3 circuitos que tienen que ver con vergüenza, miedo y culpa. A partir de ahí yo he hecho una propuesta que es el marco tridimensional. Otro de sus libros. Otro de mis libros. Tengo varios de mis libros sobre ese tema, que pretende ser una nueva propuesta para el estudio de la conducta humana, pero el tema es tan amplio que casi tendríamos que tomar otro programa para revisarlo. Oyéndolo, ¿se podría decir entonces que sus teorías son de la escuela estructuralista? Bueno, el estructuralismo es clave, porque es un enfoque que
incluye las partes funcionando bajo un sistema, y el pensamiento moderno es estructuralista, y hay situaciones del cerebro que tiene que ver con esa capacidad nuestra para la cognición. En la actualidad, por ejemplo, se ha descubierto, esto es un dato importante, que la depresión se produce en personas que acumulan pensamientos automáticos negativos. Son personas que viven viendo el lado malo de la cosa, fallé, metí la pata, no se puede. Son personas grises. Y eso conduce a la depresión y al suicidio. Claro. Y aprender a cambiar esos pensamientos automáticos negativos resuelve la depresión. Bueno, estamos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y luego de esta continuamos con nuestra entrevista en la tarde de hoy. De Cuerpo y Alma, y estamos con nuestro invitado en la tarde de hoy, el doctor Dunker, médico psiquiatra especializado en terapia familiar. Estamos hablando sobre la violencia y temas de salud mental en general. Doctor, usted mencionaba antes de la pausa el asunto de la depresión, y nosotros vemos también que es una de las enfermedades que está en boga, no solamente en los adultos, sino también los niños que sufren de depresión. Ya desde pequeños los niños también son diagnosticados de depresión. ¿Qué usted puede hablarnos sobre eso, la génesis de la depresión como tal, como enfermedad? ¿A qué se debe? Sí, mira, no hay un gen responsable de la depresión. Uno nace con vulnerabilidad, pero la depresión se construye y eso comienza precisamente en la familia. Hay familias con una crianza basada en la culpa, echar culpa. Entonces son padres con exigencias excesivas que crían a los hijos como si fuera una academia militar. Padres que no saben felicitar, aplaudir la buena conducta. Porque la norma debe ser celebrar la conducta buena y corregir la mala de buena manera. Pero hay padres que solo abren la boca cuando los hijos se portan mal. Sí, verdad. Y literalmente tienen exigencias excesivas sobre los hijos. Cuando un adolescente se suicida, necesariamente hay que sospechar maltrato familiar. A veces maltrato no físico necesariamente, pero sí en el sentido de exigir más de la cuenta de un hijo. O sea, un hijo que se suicida es un fracaso del sistema familiar. Pero hay que decir, miren, los padres merecemos misericordia, porque es que nadie nos dio un cursillo antes de ir al matrimonio, ¿tú ves? Y entonces estamos sencillamente repitiendo los esquemas que vimos, sí, y no necesariamente lo más correcto. Somos repetidores, sí, de sí, lo que vimos, de lo que experimentamos, de lo que vivimos. Exacto. Debo decir que en mi caso, con mi esposa, nosotros ahora somos especialistas en el tema de la crianza y otros temas así. Y damos conferencias sobre el tema, nos sentimos con seguridad para orientar sobre esto, pero cuando nos tocó criar, cometimos nuestros errores. Claro. Nos dimos cuenta de esos errores, aprendimos en el camino, y entonces la moraleja es que no hay padres perfectos. Lo que se debe exigir de los padres es buscar ayuda. O sea, no hay excusa para no buscar ayuda, porque hoy día hay especialistas que pueden orientar a los padres. Entonces los hombres especialmente se resisten a buscar ayuda, y es un error, porque así como usted va al mecánico, al electricista,
o se va a chequear del corazón, así usted debe consultar a un especialista de la conducta sobre la crianza de los hijos. Sí, claro que sí, doctor. ¿Y cuál es, según su experiencia, la influencia de las redes sociales en esta cosa del divorcio? Porque hay muchos influencers en las redes sociales que emiten muchos mensajes, consejos, principalmente a la mujer, que la empoderan, que no aguante esto, que suelta eso, que entonces las mujeres se han vuelto ahora personas, estas influencers que tienen cierta agrado, ¿verdad? En las féminas, con todo. Si usted trabaja, no aguante nada, porque el matrimonio, doctor, es una cosa difícil. Usted dice, hay que mantener el matrimonio, pero ahora la mujer no está en aguantar muchas cosas para mantener un hogar, doctor. Las mujeres ahora están empoderadas totalmente. Sí, el problema con los influencers es qué matrimonio tienen ellas mismas o ellos mismos. Porque si tú tienes una vida de pareja desorganizada, tú no vas a favorecer, a dar los mejores consejos. Yo pienso que las redes sociales se han convertido en la nueva arma importante de este siglo XXI, pero que tenemos que saber bien utilizarlos. Y lo lamentable es que permiten lo bueno y lo malo circulando al mismo tiempo. Entonces tú vas a encontrar en las redes sociales a veces los mejores consejos, pero a veces tú vas a encontrar una gente desorientada ella misma, dando consejos a todos los demás, y eso claramente no va a ser favorable ni para la familia ni para la sociedad. Doctor, está muy de moda las palabras, los términos de posmodernismo, la posverdad, todas esas cosas, y oigo frecuentemente el término de la posfamilia. ¿A qué se refiere eso? Sí, yo he planteado el tema de la posfamilia como una actitud contra la familia nuclear bajo la posmodernidad. O sea, la posmodernidad ha puesto en tela de juicio a la familia nuclear. Y entonces está de moda que todo lo que atenta contra la familia tradicional hay que aceptarlo. Pero como dijimos antes, los estudios sociales confirman que la familia nuclear, no cualquier tipo de familia, la familia nuclear es la base del desarrollo de la sociedad. Cuando tú tienes papá y mamá criando a sus propios hijos, le va mejor a los hijos, le va mejor a los padres y le va mejor a toda la sociedad. Entonces, ese debería ser un objetivo político, o sea, favorecer matrimonios estables. Mira, cuando hay matrimonio, el Estado va en coche. O sea, el Estado le va más suave cuando los padres están luchando por sus hijos. Nadie cuida mejor a mis hijos que yo mismo, como papá. Entonces, el Estado debe favorecer el matrimonio, la buena crianza, y hay que tirarle un piropo a nuestro presidente Luis Abinader porque tiene un matrimonio. Sí. Porque se ha puesto de moda que los políticos como que no creen en el matrimonio, tienen un simulacro de matrimonio ahí que no es matrimonio de verdad. Y yo pienso que dentro de las críticas legítimas que merecen estas autoridades, hay que destacar ese rol de pareja. De familia. De familia. La imagen que irradian. Sí. Yo pienso que es una imagen positiva que se irradia hacia todo. Un ejemplo para la sociedad, pienso. Doctor, uno de sus libros también, usted habla de Haití y de la República Dominicana, porque es realmente un problema esto. ¿Qué dice usted? ¿Cuáles son las ideas en ese libro sobre Haití y la República Dominicana? No lo he publicado. No lo he publicado, sí, pero no lo he publicado, está en la lista. Pero el argumento es que necesitamos aplicar el imperio de la ley para resolver el problema fronterizo. Yo pienso que la frontera no es una frontera porque hay un macuteo. Hay un macuteo en la frontera y con $100 usted cruza como si nada y una embarazada con 15,000 pesos entra a dar a luz aquí. Entonces, un país organizado no debería
tolerar eso. Yo pienso que el problema no son los haitianos que vienen, el problema es la fragilidad de nuestras autoridades que toleran todas esas cosas y que ellos aprovechan, ¿entiendes? Porque esas haitianas que vienen a parir aquí es como nuestras compatriotas que van a parir a Nueva York, pero en Nueva York hay reglas, ¿tú ves? O sea, cualquiera no puede ir aquí, el que paga 15,000 pesos entra a República Dominicana y hace lo que quiere. Entonces, imperio de la ley no es lucha contra nadie, ni contra haitianos, ni contra nadie, sino que apliquemos la ley nosotros aquí en República Dominicana y le va a ir mejor a ellos y no va a ir mejor a nosotros. Claro que sí. Bueno, señores, podemos seguir conversando con el doctor José Dunker por muchas horas, pero lamentablemente en televisión, y el doctor lo sabe, y en radio es muy, muy limitado. Pero aprovechamos para darle las gracias, doctor, ya en el último minuto. ¿Qué hacer para las personas que quieren seguirlo en las redes a usted? ¿Cuáles son sus redes, doctor? ¿Cuáles son sus redes? Sí, bueno, yo estoy en YouTube, estoy en Facebook, me pueden buscar J. Dunker o Doctor Dunker y ahí pueden encontrar Facebook y YouTube especialmente. ¿Y sus libros, doctor? Y mi libro está en IMAFA, en la Kennedy con Ortega y Gasset, en la Plaza Metropolitana. Todos los días a la 1 yo estoy por Facebook dando orientaciones. En vivo. Y lo he visto, los libros los venden en Amazon también. Se venden en Amazon también. Sí. Todos los días usted tiene sesiones en vivo en su Facebook personal. Todos los días a la 1 estoy hablando de un tema diferente. Oh, qué bien. Muy bien, bueno, muchas gracias, doctor. Le agradecemos infinitamente. Para nosotros ha sido un placer y un honor y un privilegio. Un privilegio. Y hemos aprendido mucho. Así que esperamos que vuelva y que estemos juntos otra vez, conjunto con la familia dominicana. Que también le damos las gracias por habernos sintonizado una vez más en Medicina de Cuerpo y Alma. Síganos siempre también en YouTube. Así que muchas gracias. Hasta el domingo que viene.